Hola Say2Goers, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cuánto sabes sobre sexo? Hay muchos datos psicológicos interesantes sobre el sexo que quizás no conozcas. Ya hemos hablado de datos sobre el sexo en nuestro video 8 datos psicológicos sobre el sexo. Pero hoy volvimos con otros nuevos 6 datos psicológicos interesantes sobre el sexo, que probablemente te sorprendan. Empecemos. 1. Tu cerebro tarda menos de un segundo en decidir si alguien es sexualmente atractivo. ¿Cuánto tiempo te toma darte cuenta de si sientes o no atracción sexual por alguien? Bueno, según un estudio de 2008 publicado en Neuroimage, tu cerebro tarda medio segundo en decidir si alguien es atractivo o no. La autora del estudio, Stephanie Ortig, explicó en una entrevista que encontraron que el cerebro sabe a quién deseamos y cuándo deseamos antes de que nos demos cuenta. Los investigadores también descubrieron que nuestro cerebro puede tardar incluso menos en decidir si alguien no es atractivo. ¿En serio? ¿Tanta prisa? 2. Las mujeres pueden alterar su voz para que suene más sexy. ¿Cómo suena tu voz sexy? En un estudio de 2013 publicado en el Journal of Non-Verbal Behavior o Revista del Comportamiento No Verbal, los investigadores Susan M. Hughes, Justin K. Mogilski y Marisa A. Harrison hicieron que 40 participantes, 20 hombres y 20 mujeres, manipularan sus voces. Para una parte del estudio, los investigadores hicieron que los participantes intentaran sonar atractivos. El estudio afirma: encontramos que al tratar de sonar sexy o atractivos, ambos sexos ralentizaban el habla y las mujeres hablaban más grave y tenían mayor ronquera vocal. ¿Los resultados? Cuando los sujetos manipularon sus voces, los investigadores descubrieron que las mujeres podían alterar sus voces para sonar más atractivas, simplemente contando de 1 a 10. Los hombres, por otro lado, fueron calificados como menos atractivos cuando intentaban mostrarnos su voz más sexy. 3. Abrazarse después del sexo puede aumentar la satisfacción. ¿Quién no ama los mimos? Pero aparentemente abrazarse después del sexo es el momento perfecto para hacerlo. Un estudio de 2014, publicado en Archives of Sexual Behavior, encontró que abrazar, besar y hablar cariñosamente después del coito puede aumentar el vínculo de una pareja y la satisfacción sexual. Cuando los investigadores pidieron a las parejas que se abrazaran más después del sexo, las parejas que lo hicieron informaron mayores niveles de satisfacción en la relación y de satisfacción sexual. Descubrieron que esto era notablemente más probable en parejas con niños. La investigadora Amy Moose señala que cuando las personas piensan en el sexo, tienden a centrarse en el coito o en el orgasmo. Esta investigación sugiere que otros aspectos afectivos del sexo son también importantes para la satisfacción sexual y de la relación. 4. No todos desean sexo. Como sabrás, no todo el mundo desea tener sexo. Esto es especialmente normal para las personas que son asexuales. La asexualidad es una orientación sexual en la que alguien no experimenta atracción sexual hacia los demás o puede experimentar muy poco deseo de encuentros sexuales. Todo el mundo es diferente, por lo que se ve más como un espectro. En temas de deseo sexual, tu normal puede ser diferente al de los demás. El terapeuta sexual y autor de bestsellers del New York Times, Ian Kerner, lo dice mejor, explicando que en estos casos, normal es una palabra muy elástica. Depende de cuál sea tu estado de referencia de líbido. Puedes encontrar más información acerca de la sexualidad en nuestros videos hablando del tema. 5. El sexo antes de una tarea estresante puede reducir tu nivel de estrés. ¿Tienes un examen importante mañana? Bueno, echemos un vistazo a las investigaciones. Un estudio de investigación de 2006 publicado en la revista Biological Psychology hizo que los participantes llevaran a cabo actividades estresantes. Estas incluyeron dar un discurso público o tomar una prueba de matemáticas difícil. Los sujetos que tuvieron relaciones sexuales antes de la tarea tenían presiones arteriales más bajas y niveles más bajos de estrés. Esto fue en comparación con los que no tuvieron sexo, los que se masturbaron y los que tuvieron contacto sexual sin coito. El estudio incluso afirma que el coito vaginal, PVI, se asocia con un mejor funcionamiento psicológico y fisiológico. 6. El sexo puede alterar tu percepción del dolor. Según algunas investigaciones, el sexo puede alterar tu percepción haciéndote sentir menos dolor. La sección del cerebro llamada hipotálamo libera la hormona del bienestar, la oxitocina, también conocida como la hormona del amor, durante el orgasmo o la excitación. Investigadores de la Universidad de Rutgers descubrieron que esta liberación de oxitocina puede ayudar a las mujeres a sentir menos dolor. Esto puede ser especialmente cierto durante la menstruación. Otro estudio publicado en el Bulletin of Experimental Biology and Medicine encontró que en dosis extremadamente bajas, la oxitocina reduce la sensibilidad al dolor en los hombres, lo que reduce el umbral del dolor en un 56,5%. ¡Wow! Entonces, ¿cuál de estos datos te pareció más sorprendente? ¿Viste nuestro video anterior sobre datos psicológicos sobre el sexo? Te lo dejamos en esta tarjeta.
¿Conoces algún otro dato que nos hayamos dejado? No dudes en contárnoslo en los comentarios. Esperamos que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido algo nuevo. Si lo hiciste, déjanos un like y comparte este video con un amigo. Suscríbete a Psych2Go y activa la campanita para ver más contenido como este. Como siempre, gracias por vernos.